fútbol mundial se ha vendido completamente a los países asiáticos, más en concreto a los países árabes. Aunque bueno, sabemos que esto no es una sorpresa porque desde hace años hemos visto competencias de Europa principalmente en estos países. Porque hace una semana veíamos cómo la Supercopa de España se disfrutaba en Arabia Saudita y esto pasa desde la temporada 2019-2020 cuando se juega a formato de Final Four, o sea semifinales y la gran final. Mismo caso de la Supercopa Italia, que en 2014 se jugó por primera vez en Qatar, también en el año 2016, y a partir del año 2018 y 2019 se jugó en Arabia Saudita. Tomando en cuenta que 2020 y 2021 hubo un cambio por pandemia y se jugó en Italia, en 2022, o sea, para lo que sería el año pasado, se volvió a jugar en Arabia Saudita. Y apenas este año, 2023-2024, se vuelve a jugar en este país, pero en el mismo formato que en España, en Final Four, o sea, semifinalistas y la gran final. Mismo caso el del Mundial de Clubes, que desde su creación en el año 2005 se ha jugado en 3 zonas distintas: los asiáticos árabes y los africanos árabes, porque se ha jugado 8 veces en Japón, 5 veces en los Emiratos Árabes Unidos, 3 veces en Marruecos, 2 veces en el país de Qatar y el año pasado una vez en Arabia Saudita. Todo para que en el próximo 2025 se juegue el Super Mundial de Clubes en Estados Unidos, otro país que apuesta grandemente a tener grandes competencias de la FIFA. Y en este caso seguimos viendo este ejemplo en la Copa del Mundo. Por primera vez en 2022 se jugó en un país árabe como lo es Qatar, un país que no tiene mucho de fútbol que digamos. Para el ciclo mundialista de 2030 veremos el mundial tanto en España como en Portugal, pero también en Marruecos. Así que un país árabe sigue teniendo fútbol. Y para el siguiente mundial de 2034 lo tendremos en Arabia Saudita. Y eso sin contar que posiblemente para los próximos años países como Emiratos Árabes Unidos, que también tienen mucho dinero, metan su cuchara para albergar una próxima Copa del Mundo. Y puede que incluso en los próximos años la Copa Confederaciones, la extinta Copa Confederaciones, vuelva para albergar este tipo de torneos en este tipo de países. Porque ya habíamos escuchado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decir que él lleva a los países que necesitan fútbol, porque el fútbol es de todos. Pero sabemos que no es necesariamente eso. Todo mundo sabe, sin excepción, que esos países compran las sedes a base de billetazos, porque los tienen y es bastante válido. Pero siempre hay que decir que un país necesita también cultura futbolística. Nadie se quejaría si mandas un mundial a países como Australia, un país que todos los años sigue compitiendo para llegar a una Copa del Mundo y lo logra. Es un país competitivo que suele sorprender. Y realmente nadie se quejaría si los países que albergan estos mundiales respetaran un poquito los ideales del pasado. Sabemos que un país como Marruecos lo merece desde hace tiempo porque es una selección competitiva. Pero mover mundiales a Arabia, mover mundiales a Qatar, mover mundiales a los Emiratos Árabes hace que se cambien las fechas y sobre todo hace que el fútbol cambie completamente como lo fue en 2022, que muchos equipos forzaron las máquinas para llegar a fin de año y que los jugadores se vayan en pleno nivel futbolístico. Eso sin contar que las copas del mundo cada vez se amplían más, pasaron por mucho tiempo de ser de 30 equipos, ahora al próximo mundial ser de 48, y no vamos a descartar que en los próximos años siga aumentando el número, hasta que realmente se llame Copa del Mundo, porque albergará a todos los países posibles. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos a ver torneos internacionales en este tipo de sedes, porque prácticamente tienen el dinero para llevarse todas estas competencias, por lo que por mucho tiempo tendremos que acostumbrarnos, y eso pasará. Así que yo me despido, les ha hablado Rix, nos vemos.